fundamento de lo que estamos predicando para no hablar de las riquezas palpables sin poner el fundamento verdadero. Hoy vamos a tener la segunda parte de lo que son riquezas palpables, es como un sello. Y el título que le he colocado a este mensaje es: Somos una iglesia próspera. Dile al de lado: somos una iglesia próspera. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir: la primera palabra profética que recibió Arde, sin que el profeta supiera que se llamaba Arde, sin que el profeta supiera y mucha gente no sabía que Arde iba a empezar, fue que en una reunión llega un hombre al que yo no conocía, que no me acuerdo ni siquiera cómo se llama, nunca más lo volví a ver. Se acercó a mí y me dijo: pastor, tu iglesia es una iglesia próspera. Y eso me impactó mucho, porque hasta ese punto solamente Erika y yo sabíamos que Arde iba a iniciar, y entendemos que partimos con una promesa a la cual nosotros seguimos creyendo que está vigente para este tiempo, pero que no es una palabra necesariamente que nos ate a amar a Dios. Si no somos prosperados, entonces no lo vamos a amar. Si no recibimos esas bendiciones, entonces ya no vamos a estar con Él. No estamos atados a eso. Entendemos que es una promesa que Dios nos dio, pero es una promesa con propósito. Somos prósperos con un propósito. Dice el propósito de poder traer una multiplicación en el reino de Dios. Hoy voy a estar hablándoles de una carta. Es el apóstol Juan que le está escribiendo a Gallo. Y esa es una carta extraordinaria, es una carta hermosa, porque es el libro más corto de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y creo yo que cuando se plasmó, seguramente se hizo obviamente en esa hoja de papiro, se hizo con ese tallo de una planta o con esa pluma de ave. Y estaba pensando en eso cuando se estaba escribiendo, cuando Juan estaba escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, esa carta a Gallo. Y en una de las versiones clásicas, algunos ya saben, vamos a estar en Juan, en tercera de Juan, capítulo 1, solamente un capítulo. En una de las versiones clásicas, Juan encabeza esta carta llamando a Gallo amado. Yo recuerdo la primera persona en la iglesia que me dijo amado. Yo me sentí raro. Me sentí raro cuando alguien usó esa palabra para decirme amado. Y es tremendo, porque nosotros quizás lo hemos utilizado en un contexto incorrecto. Obviamente un discípulo puede decirle a su líder amado, pero en el marco bíblico de esta carta es el discipulador, es el líder el que llama a su oveja, a su discípulo amado. Ese es el verdadero entorno en el cual se está escribiendo esta carta. Y voy a leer solamente estos 4 versículos, y voy a estar navegando en otros 2 en tercera de Juan 1, del 1 al 4. Dice: del anciano para mi estimado hermano Gallo, a quien amo de verdad. Estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y la practicas. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. Él arranca diciéndole amado, remata diciéndole hijo. Así que eso habla de la proximidad entre Juan y Gallo. El apóstol Juan realmente era el líder y era el encargado de la iglesia. Estaba escribiéndole a Gallo porque obviamente él no estaba allí, y está expresando como punto de partida todo este amor. Y cuando yo leo esta carta, veo que está hablando de un líder, de un liderazgo maduro. O sea, Juan, yo veo mucha madurez en el escrito de Juan. Veo ese liderazgo maduro y veo que sus palabras van mucho más allá de cualquier interés o de cualquier propósito oculto. O sea, cuando uno lee la carta, si uno no la lee con el Espíritu Santo de Dios, uno puede llegar a pensar que Juan adornó mucho la carta antes de decirle lo que le tenía que decir. Como que era puro relleno. Pero lo que nosotros podemos creer que es relleno realmente era una inspiración y tenía que ver con la
calidad de lo que Juan realmente hacía en intimidad por su discípulo. Entonces él no lo está adornando, su intención está enmarcada en querer lo mejor para Gallo, y por eso Juan dice, mis hijos, cuando va sellando esa introducción. ¿Por qué? Porque es el resultado de la predicación. Cada vez que se expone la palabra de Dios, estamos engendrando hijos por causa de la palabra que estamos predicando. Por eso es que no necesariamente alguna persona puede estar muy cerca de mí y sentirse realmente como un hijo espiritual, aunque no estemos para arriba y para abajo toda la semana. Porque el fruto de la predicación es engendrar hijos. Y por eso es tan importante poder compartir la palabra y que yo pueda estar presente en la predicación de la iglesia. Entonces, como resultado de esa predicación, Juan tenía muchos hijos espirituales, él era padre espiritual también de muchos. Y no solamente eso, sino que de ahí partía el peso de las oraciones que él hacía por Gallo para que realmente se pudiera cumplir las peticiones que él estaba haciendo delante de Dios. Entonces Juan está expresando y está diciendo en la carta que tiene un compromiso constante de rogar en oración por una prosperidad integral. Y ahí es donde yo me empecé a identificar con este pasaje, porque desde el año pasado, de manera intencional, no es que nunca había orado por ustedes, obviamente que siempre me he mantenido en oración por ustedes y por la iglesia, pero desde el año pasado mis oraciones empezaron a ser mucho más enfáticas y directas con respecto a la prosperidad integral. Ustedes me recuerdan, no sé si se acuerdan en qué mes fue que estuvieron en casa hablándome. ¿Se recuerdan más o menos en qué mes fue esa reunión que tuvimos? ¿Sí? ¿No fue un poco antes? Fue mucho antes. Como para verano, ¿verdad? No, como no está preparado esto, no sabían que les iba a preguntar. En verano, ellos fueron a casa con unas inquietudes. No voy a revelar el tema de la conversación, me dice él, como que revélalo, revélalo. Pero no, porque en Narde no somos chismosos, entonces no es necesario saber esos detalles. Y recuerdo que cuando ellos salieron de esa reunión, yo tomé mi cuaderno de oración, escribí sus nombres y empecé a hacer una oración específica por ellos. Pero no solamente quedó ahí, la necesidad o el proceso que ellos estaban viviendo se fue amplificando en muchas de las familias que están aquí representadas, y la oración que hacía por ellos las empecé a hacer por muchos de ustedes, por muchos teams que están aquí y por muchas familias que ustedes representan. Y empezó esa carga en oración. Juan oraba por Gallo y por esa prosperidad integral, y yo tuve mucha más claridad, no solamente de orar por sus necesidades físicas o por decir que les vaya bien. Empecé a orar por una prosperidad integral en la iglesia y por una prosperidad que no fuera privada o reservada para algunas personas, sino que fuera realmente una iglesia próspera. Porque la prosperidad no se puede contener solamente en una persona o en algunas familias. Arde es una iglesia próspera. Somos una iglesia próspera. Y por eso es que estamos orando eso a Dios. Por eso es que estamos clamando eso a Dios con toda confianza. Y a mí, yo no sé usted, pero cuando a mí mi pastor me dice que está orando por mí, a mí eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz saber que alguien ora por mí, saber que si estoy viviendo un proceso, están orando por mí, si tengo una necesidad, están orando por mí, si estoy en medio de cualquier circunstancia, están conmigo cuando lloro y están conmigo cuando río. Y yo amo eso, amo ese compañerismo, y amo que pueda estar acompañado en mi vida espiritual. Pero sí quiero decirle a Arde que ha sido un clamor desde verano del año pasado el estar orando por ustedes, por sus finanzas, por su salud y por una prosperidad integral. Gallo debería responder a ese mensaje con gratitud, fidelidad y esperanza. Y Gallo era así. Y definitivamente es lo que yo creo que se va a generar en la iglesia Arde. Porque el fruto de las oraciones
que estamos haciendo, Erika y yo como pastores, es que va a traer mucha gratitud en ustedes, va a traer fidelidad y va a traer esperanza. Un corazón agradecido hace que los cielos abiertos que estamos experimentando permanezcan de par en par, hacen que esas oraciones ustedes se paren fieles a lo que Dios ha hablado y no se dejen desviar, y mantener una esperanza encendida para que las circunstancias no les apaguen y para que las circunstancias no debiliten su fe, sino que podamos crecer en esa espiritualidad. Entonces, este mensaje de Juan era un contraste directo a una herejía que había en ese tiempo. En ese tiempo había un mensaje completamente diferente que era muy popular, que creo que hoy por hoy persiste mucho en el interior de la iglesia, y es que se enseñaba que había una separación de lo espiritual y lo material. ¿Se ha escuchado a esas personas que dicen, no, es que una cosa es la iglesia y otra cosa es el trabajo? Como queriendo decir, mira, a mí no me vengas con cuentos de Dios, porque definitivamente Dios no encaja en mi negocio. Y si yo voy a tumbar a esta persona, la voy a tumbar, y que Dios me va a perdonar, después doy el diezmo. Y hay mucha falta de integridad en los negocios. Y hay mucha gente que utiliza a Dios, pero realmente no vive para Dios en su vida financiera y en sus negocios. Y era una herejía que se había multiplicado en esa época, porque la gente decía, no, lo material y lo espiritual no van de la mano. Juan estaba contradiciendo directamente eso, y nadie le podía tachar de ser una persona materialista por estar hablando de esos temas, porque encabezaba la carta para ir en contra de ese espíritu falso que se estaba propagando y para establecer la verdad del corazón de Dios, donde decía que lo espiritual y lo natural van de la mano, así como nuestra salud física. Y creo que hoy en la iglesia, un síntoma de que con alguien no podemos trabajar es que nos diga que lo material y lo espiritual no van de la mano. Esto es para los que hacen negocios, para los empresarios. Cuando alguien te diga que no tiene una perfecta comunión lo material y lo espiritual, tú tienes que entender que por ahí no va tu negocio, por ahí no va tu fuerza, por ahí no va a ir tu energía, por ahí no tiene por qué ir tu inversión, porque definitivamente van de la mano. ¿Qué hacía esta falsa doctrina que se estaba levantando? También menospreciaban el aspecto físico de la vida, y menospreciaban o hablaban del descuido del cuerpo y de la salud física, porque como en este cuerpo no íbamos a estar para siempre, entonces no había que tener cuidado de él. Y sabemos que desde hace ya varios años Dios empezó a traer un despertar en la iglesia de Cristo en las naciones en cuanto a la salud física, el cuidado del templo, del Espíritu Santo de Dios, nuestra alimentación. Yo tuve que vivir una crisis a mis 40 años terrible, por causa de años de no tener un cuidado físico de mi cuerpo y de conformarme con decir que era el gordito feliz. Pero eso es otra historia. Esa falsa doctrina también tiene que ver con una indulgencia ante nuestros deseos pecaminosos, e incluso una idolatría al físico y a la apariencia. Desencadena todas estas cosas. Esta indulgencia es la facilidad de autoperdonarnos o de disimular las culpas. Cuando pecamos decimos, pero la gracia de Dios es suficiente. Un pecado más, un pecado menos, siempre Dios me perdona, la sangre de Cristo tiene poder. Pero lo que hemos hecho es que hemos creado una indulgencia personal para persistir en hábitos que deshonran a Dios. Y es una de las razones por las que debemos de pedirle pecado al Señor, pedirle perdón al Señor por ese pecado. Qué bueno que están atentos. Entonces no podemos disimular las culpas, no podemos tolerar el pecado, y ojo con esto, no podemos tener un espíritu de justificación. El espíritu de justificación es el síntoma más claro de la inmadurez de una persona.
Atentos a la justificación para que cuando aparezca le digan a la persona, tienes que discipularte. ¿Pero por qué si yo estoy bien? Ay, ya, justificándote. La justificación siempre es lo que la carne va a usar como primera persona para no reconocer que ha fallado y que ha pecado contra Dios. Cuando todo esto pasa, nuestra vida empieza a girar en torno a nosotros mismos, a lo que nos da placer y no gira alrededor de Cristo. Por eso es tan importante lo que Juan le está escribiendo a Gallo. Pero avancemos en la tercera carta de Juan. En el versículo 2 dice en palabra de Dios para todos, y este es un paralelo que tengo de dos versiones con la Biblia de las Américas. Estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. En la versión de las Américas dice, amado, ruego en oración, ruego que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, definitivamente podemos empezar a concluir que Juan no puede ser acusado de materialismo, porque definitivamente la base del estilo de vida de Gallo era un estilo de vida íntegro que le permitía a Juan hacer una oración para abrir los cielos abiertos sobre él, porque su conducta y su manera de ser correspondían al carácter correcto para poder recibir esa prosperidad integral. Si ve, había un alineamiento, porque Gallo vivía de acuerdo a la verdad en Cristo. Y eso es lo que yo sé que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y hablarnos este día. Él quiere que nosotros tengamos un alineamiento a la verdad de Dios, que haya un alineamiento a su corazón y que podamos entonces empezar a prepararnos para que las oraciones que yo llevo haciendo desde el año pasado se empiecen a manifestar sobre la iglesia. Por eso esta predicación es tan importante. Por eso tenía que traer este sello hoy. Yo sé que la semana pasada fue wow, y el año pasado fue recontra wow, pero el domingo pasado fue wow, fue tremendo. El Espíritu Santo llenó la casa. Pero no nos podemos ir simplemente con esa experiencia, sino que tenemos que entender que esta palabra tiene que ser sellada, canalizada en nuestro interior para que podamos ver un fruto verdadero. Entonces, como pastor, yo no puedo pedir a Dios algo menor para sus vidas que una bendición integral. No puedo pedir menos que eso. O sea, yo no puedo pedir por debajo de Juan, yo tengo que alinearme a esa oración de Juan para pedir una bendición integral sobre la vida de todos ustedes. Yo me doy cuenta cuando alguien está pasando trabajo con su salud. Me doy cuenta y me duele mucho cuando alguien está viviendo procesos de salud. Pues yo los vivo también y me pongo bien chillón cuando vivo los procesos. Y es difícil cuando alguien vive procesos y quebrantos de salud, es muy penoso. Pero no es para crear una pobrecito de mí, sino para levantarnos en oración, cubriendo a las personas, para que la bendición sobre su salud física también se empiece a manifestar. Y yo quiero orar por ustedes. Yo quiero orar que la bendición física sobre el Team Romero Senior viene en este tiempo, y todo lo que haya sido un pretexto de Satanás para atentar contra su salud es removido ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. No más ataques, no más caídas, no más enfermedades. Su cuerpo se alinea en el nombre de Cristo Jesús para la nueva temporada. Se alinea sus cuerpos porque serán abuelos fortalecidos, abuelos saludables. Podrán ver crecer en salud, saludablemente a sus hijos y a sus nietos. Y oramos y establecemos que la sangre preciosa del Cordero establece un límite al avance de cualquier enfermedad. Y esa es mi oración, ese es mi deseo sobre la iglesia. Que la enfermedad
no pueda venir sobre sus vidas y que la enfermedad no se enseñoree de ninguno de ustedes. Bendigo tu cuerpo, bendigo tu salud. Ahora mismo deshacemos todo diagnóstico científico, todo diagnóstico de la salud, de doctores, lo que incluso los doctores ven y pueda ser real, se deshace ahora mismo por el poder del Espíritu, y que la sangre preciosa del Cordero se active en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Dios va a levantar muchos testimonios aquí. Dios va a levantar testimonios aquí, los ha levantado y los va a seguir levantando, porque la enfermedad no se va a enseñorear de este lugar, no se va a enseñorear. Ponemos límite al avance del reino de las tinieblas y establecemos su luz admirable en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. No podemos pedir menos. No podemos, tenemos que alinearnos a la oración de Juan. Y esa es una oración que no solamente el pastor puede hacer. Esa es una oración que usted tiene que hacer por sus generaciones, que usted tiene que hacer por sus hijos. Esa es una oración que le pido por favor que haga por sus pastores. Oren por esa bendición integral, porque así como usted quiere estar saludable, yo también quiero estar. Así como usted quiere prosperar, yo también quiero prosperar. O sea, el desearle una bendición integral a alguien no tiene nada de malo, y como pastor también podemos anhelar las bendiciones integrales sobre nuestras vidas. No tenemos por qué esperar tener menos de lo que nosotros realmente queremos para cada uno de ustedes. Necesitamos creer que Dios puede darnos plenitud de lo que Él es en Cristo y manifestarse en nuestra vida de una manera integral. Esa es una oración modelo, esa es una oración a la cual nos dirige el Espíritu Santo. Y a medida que ustedes se alineen, yo multiplicaré esas oraciones y estoy seguro que vamos a empezar a dar testimonio de muchos milagros en medio de nosotros. Muchos milagros financieros, muchos milagros en la salud, muchos milagros en lo emocional. Y hay gente que se va a parar a decir aquí: me dijeron hace unos meses esto, pero esto es lo que dijo Dios. Esto decía mi extracto bancario, pero esto es lo que dice Dios ahora de mi extracto bancario. Esto es lo que decía del desalojo de la casa, y esta es la casa que ahora dice que es de mi propiedad. Porque nuestro Dios es real, nuestro Dios es verdadero, y porque Él va a cumplir la palabra y las promesas que nos ha dado, y Él siempre va a responder a nuestras oraciones conforme estén alineadas. Si ven que esto se trata de un alineamiento, nos alineamos a la palabra, oramos de una manera correcta, sabia, de acuerdo a los fundamentos que están en la palabra de Dios, y el pueblo, la iglesia, se alinea para que pueda entonces también recibir y ser un catalizador de esa bendición de Dios. Entonces, ¿cómo era Gallo? ¿Cómo era él en su carácter? Porque la forma que tiene de él ser nos revela tres aspectos que usted, su casa y Arde deberían de tomar en esta nueva temporada para poder recibir esa bendición integral. Amén. ¿Listos? Entonces, tres aspectos en los cuales deben de caminar y debemos de caminar. Primero, Gallo se caracterizaba por andar en la verdad. O sea, Gallo era un hombre espiritual. Él no era un hombre carnal, era un hombre del espíritu. Era un hombre que era constante y que se mantenía fiel al evangelio de Jesucristo. Era constante, no era que un día quería con Dios, otro día no. Un día oraba a Dios, otro día no. Un día leía la palabra, 3 días no. Él era constante. Constante en su comunión con el Espíritu Santo. Aquí, o sea, ¿quién necesita vacaciones de Dios si realmente se conectó con Él y está disfrutando de Él? O sea, nosotros no necesitamos tomar vacaciones del Señor. O sea, entonces no tenemos una relación bien fundamentada. O sea, si yo mañana estoy muerto porque estuve sirviendo y predicando en la iglesia, pues me parece muy mal. Porque no estoy predicando en mis fuerzas, no en la capacidad del Espíritu Santo que me ha dado una asignación para predicar su palabra. Yo mañana tengo que estar regio. No estoy diciendo o oponiéndome a tener reposo, porque obviamente ese es otro tema del cual hemos hablado y quizás volveremos a hablar, pero estoy diciéndoles que nosotros no podemos tener tanta conmiseración de nosotros mismos que ante cualquier cosa entonces ya tenemos que reagendar todo porque necesitamos tomar fuerzas. O sea, tenemos que ser más berraquitos en la vida.
más valientes, más echados para adelante, dejar de ser menos consentidos. Tanta fragilidad en esta generación. Y se nos ha contagiado la fragilidad de las nuevas generaciones, la hipersensibilidad de las nuevas generaciones. O sea, en mi tiempo, en el tiempo de nuestros padres, de nuestros abuelos, uno se caía, se raspaba, sangraba, se amarraba un trapo y seguía jugando. Pero ahora no, 911 para todo. La cultura del 911. 911 para todo, 911 para las cosas del cuerpo, 911 para las cosas espirituales, llamando al pastor porque tiene un 911 y no tiene forma de solucionar un pequeño impasse que tiene con su pareja. Nos volvemos locos ante algunas situaciones. Pero Gallo andaba en la verdad, se caracterizaba, ¿sabe? Por dos cosas. Tú sabes que andas en la verdad por dos cosas. Porque tu doctrina es buena y por tus obras. Lo que tú crees se manifiesta. Lo que tú crees se convierte en un testimonio de lo que haces. O sea, lo que está interiormente se termina manifestando en nuestra forma de ser. El cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Y Gallo estaba enmarcado en todas estas cosas. Lo segundo que caracterizaba a este hombre era que servía con amor. Y no es que servía en su casa, es que no dudo que lo hacía. Cuando dice que servía con amor, era que Gallo era una persona servidora en la iglesia. O sea, si usted es un cristiano maduro, usted necesita involucrarse en alguna área de servicio de la iglesia arde. Es necesario involucrarse. Pero ¿cómo me voy a involucrar en el servicio si ni siquiera me quiero involucrar en el discipulado? Porque es que nosotros no queremos poner a servir demonios. Queremos poner a servir discípulos de Cristo. Entonces muchas veces en el afán de querer que las personas sirvan y se desarrollan, hemos puesto algunas personas que realmente no están para servir, sino para ser liberadas. Su vida es un desastre, su forma de ser es un desastre y lo que hace no es servirle a la iglesia, sino espantar la iglesia. Y hay gente que ha espantado gente aquí. Y son responsables por las personas que se fueron. Los que espantaron son responsables de esos muñequitos. Y Dios nos pide cuentas y somos responsables de todo lo que hacemos. Pero entonces si nosotros nos discipulamos y somos formados, estamos listos para servir a Dios con nuestros dones, con nuestros talentos. Hay tantas áreas de servicio en las que nosotros nos podemos involucrar. Y en una iglesia como Arde aún más, que somos tan creativos. Siempre estamos abriendo posiciones. Siempre estamos abriendo posiciones, departamentos. ¿Por qué? Porque queremos que la vida de Cristo fluya libremente en este lugar. Anhelamos eso. Ese es el desarrollo de los sacerdotes, el desarrollo de los creyentes. Tiene que ver con sacerdocio, tiene que ver con servicio, tiene que ver con discipulado, tiene que ver con liderazgo. Mientras uno es un servidor aquí, se convierte en un líder increíble en su casa, en su empresa y en la sociedad. O sea, te estamos preparando gratis. Gratiniano. Queremos prepararte. Yo me imagino lo que va a pasar con esos muchachos que empezaron a servir. ¿Hace cuánto estás sirviendo? Va a ser. Hace 2 años. Empezaste a servir a los 13 años. A los 13 la edad en la que oficialmente les permitimos servir. Y imagínense lo que va a ser la vida de esa generación de que empezaron a servirle al Señor a sus 13 años. Imagínense lo que se van a convertir como siervos de Jesucristo. Como siervos, imagínense el potencial que se está desarrollando en ellos, en su liderazgo. Se desarrolla liderazgo mientras siguen las instrucciones de otros. Y se va formando ese carácter, pero tenemos que involucrarnos y tenemos que servir con amor. Servimos con amor. Así era Gallo, un ejemplo de la prosperidad del alma y de su capacidad de atesorar la verdad de Dios. Él atesoraba todo. Los mensajes que él recibía, él los atesoraba.
Él se convertía en un cofre que recibe toda esa verdad de Dios y que termina siendo su alma ministrada, su alma sanada para poder servir en su iglesia local. Precioso. Y lo tercero característico de Gallo, en su carácter, lo tercero característico en su vida, en su familia, y lo que usted debe dejar como legado para sus generaciones, es que Gallo era una persona hospitalaria y generosa. Esa era su característica. Entonces, en esta carta hay un énfasis en la importancia de la hospitalidad. Porque necesitamos ser hospitalarios. Pero mire, yo recibo en mi casa, recibimos en nuestra casa a mucha gente. Sí, muchos de ellos son los famosos que salen, que tienen millones de seguidores. Muchos de ellos son esas personas que por gracia de Dios tienen una capacidad increíble, pero nosotros no solamente tenemos un cuarto de huéspedes en nuestra casa para recibir a los famosos y a los que nos caen bien. Recibimos constantemente a personas que ustedes no conocen, que no van a venir aquí porque no son predicadores, pero que son hijos de Dios, y Dios nos ha llamado a abrir las puertas de nuestra casa para recibirlos. Porque es que es fácil abrir la casa para que esté Marcos Brunet. Cualquiera aquí se va a ver, me hacen fila al final. ¿Quién va a recibir a Marcos este fin de semana? Me hacen fila, las aplicaciones llegarían. Sería fácil recibirlo a él, pero recibir a un desconocido con su background, con lo único que tiene en su background es que es un hijo de Dios. Y yo he recibido esos misioneros. He recibido al amigo de mi amigo del amigo. Y tengo mis parámetros también. Porque el otro día me querían meter una niña a la casa y yo dije, no, una niña yo no recibo ni loco si yo tengo 2 varones. Yo no voy a recibir una niña, yo también sé, yo sé a quién voy a recibir. Entonces yo tengo cuidado, yo no voy a poner piedras de tentación y de tropiezo en mi casa. Porque también hay que ser sabios, pero sí hay que tener un corazón hospitalario. Y sabe, la hospitalidad no solamente tiene que ver con albergar personas en tu casa. Hay personas aquí que tienen que crecer en la hospitalidad entre nosotros mismos. Porque solo les gusta hablar con ciertas personas. Tienen su corrillo, su rosca, tienen esa vaina que no termino de aprender a decirlo. Pero tienen favoritismo. Tienen favoritismo. La Biblia habla del favoritismo. No podemos tener favoritismo. Espero en el Señor que yo pueda ser el mismo con todos. Que todos se sientan amados. Y si alguien aquí no se siente amado por este servidor, es porque no se ha dado la oportunidad de acercarse a mí y decirme hola. Hago parte del banquete y de la mesa. Y también quiero amar y ser amado. Porque ese debe ser nuestro corazón. Hospitalarios y generosos. Expresar generosidad. Generosidad con Dios, generosidad con los hermanos, generosidad con todos. Nos debe de caracterizar eso. Entonces veo ese énfasis de la hospitalidad en la carta. Porque ser hospitalarios complace directamente a Dios y definitivamente es un fruto de nuestro amor por Él. Entonces yo veo aquí un principio que habla de en todo y en todos. Y creo que esto es lo que enmarca el mensaje del día de hoy. La plenitud de Dios en todo y en todos. Mi oración por estos meses es para que ustedes sean bendecidos en todo y todos, sin excepción de personas. Qué hermoso saber, Erika, que hay alguien que está orando por ti, por tu casa y por tu esposo. Que puede ser que por estudio no viniste varias semanas, muchas semanas, pero de mi espíritu nunca saliste. Y te hemos mantenido en oración. Y estoy feliz de verte aquí, porque esta es tu casa. Y que sepamos que hay un lugar al cual pertenecemos. Tantos meses esperando al Team Alfaro. Y volvieron a llegar, y volvieron a encajar, y volvieron a sentarse. Y no dudo que el Team Tapia tuvo mucho que ver en la reincorporación. No dudo que tuvieron su jalón ahí. Pero qué bueno que podamos hacer junta y podamos hacer una unión para que el reino de Dios se siga estableciendo en la casa y en muchas familias, en muchos corazones. Que Dios siga haciendo la obra en todo y en todos. Diga, en todo y en todos.
y en todos. Ay, yo siento el Espíritu Santo aquí, fuerte, fuerte. Dios está hablando a su iglesia, porque Dios quiere hacerlo en medio de nosotros y en cada uno de nosotros. Por eso, iglesia, les animo a crecer en confianza, a crecer en el amor de Dios, en las disciplinas espirituales. Este es el momento justo para crecer en la oración. Este es el momento justo para ser discipulados. Este es el momento justo para ser generosos y para ser amplios en todo lo que tiene que ver con Dios. Creámosle a Dios, porque Él nos escucha y Él nos da respuesta. Tengo esta gráfica que resume la prédica. Ahí está, prosperidad integral. Eso resume todo el mensaje el día de hoy. Una prosperidad que es en todo y que tiene que ver con las cosas naturales. No se sienta mal cuando su pastor le dice que Dios le va a prosperar financieramente. No se sienta mal, porque no tiene que ver con materialismo o vanidad de su servidor. Tiene que ver con el corazón de Dios, porque de Dios son todas las cosas. Él es el dueño del oro y de la plata. Porque nosotros como sus hijos no vamos a tener acceso a esos recursos. Y la prosperidad es en todo y tiene que ver con cosas naturales. Y como lo dije el domingo pasado, no solamente tiene que ver con nuestras necesidades, muchas veces tiene que ver con nuestros gustos, con cosas que nosotros no esperábamos que Dios termina dándonos. Pero esa prosperidad integral también tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con el cuerpo físico. Y también nosotros tenemos que orar y hacer nuestra parte. No podemos pretender comer como condenados y tomar gaseosas y comida chatarra y después orar y decir: reprendo en el nombre de Jesús que esto no me hace daño y que no. O sea, esa doctrina no funciona así. O sea, tiene que realmente nosotros ¿qué estamos haciendo para que podamos disfrutar de la salud? ¿Qué estamos haciendo? Y no dudo que la ciencia y la medicina ha crecido de la mano de Dios para que en algunos casos nosotros la podamos utilizar. Porque el año pasado el lipoma no se me iba a salir con oración, definitivamente no se salió. Muchos oramos, estuvimos orando, oraron por mí, pero que un cirujano me tuvo que sacar eso. Pero es Dios obrando. Pero Dios quiere eso, Dios quiere una salud buena en cada uno de nosotros. Y por último, esa prosperidad integral tiene que ver con el alma, para que no hayan vacíos en nuestro interior, que el ser interior pueda crecer espiritualmente. Entonces, en el marco de la prosperidad integral, cuando Él nos da todo, tiene que ver con recursos, para que cuando Él nos pida, nosotros también podamos darle todo, sin reservas, sin restricciones, sin malicia, en total libertad y en total confianza de que todo lo que le damos a Dios es respuesta de lo que Él ya nos dio, no como un paso de fe para recibir más, sino que damos como testimonio de todo lo que Él nos ha dado. Es el testimonio. Hay que dejar de dar con las intenciones equivocadas. Hay que dar con el corazón correcto. Que esos recursos palpables vayan en armonía con una buena salud y que podamos estar llenos de riquezas espirituales, de bienes espirituales que recibimos en Cristo. Por nuestra confianza en Él y nuestro amor se hacen raíces profundas de las cuales no podremos ser removidos. Dios es bueno y sus planes son buenos también. 2 versículos y termino. Proverbios 11:25. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Mateo 6:19. No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entrarán a robárselos. 2, deseo. Y que el Señor regrese a cada uno de los que estamos aquí a una pureza. A una pureza. Hay tanta malicia, tanto morbo en la iglesia con respecto a las finanzas, que tenemos que vivir un proceso de santificación,
para volver nuestro corazón al lugar original, de donde nunca tuvo que haber sido removido. Cierre sus ojos un instante, Espíritu Santo. Oramos este día para que sea tu pureza, para que tu pureza sea derramada en cada uno de nosotros. Hazlo.